ahora. Bueno, pues vamos a empezar con el debate, la tertulia y bueno, daros la buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Como ya sabéis, hace 5 meses hubo renovación de nuestra Junta Ejecutiva, marcando un objetivo prioritario entre todos los militantes de esta agrupación, y que no es otro que lograr el gobierno local para aplicar las políticas que nos caracterizan en el bien común de las clases más desfavorecidas, es decir, políticas sociales. Objetivo que estoy convencida vamos a alcanzar si a nuestro esfuerzo unimos el apoyo de gente con la experiencia y las ganas de luchar desde hace mucho tiempo en este tipo de políticas. En concreto, hoy viene a contarnos sus experiencias, su lógica, la denominada ley LGTBI y la lucha que ha tenido que llevar a cabo, que llevan, porque queda mucho por recorrer, nuestra compañera Carmen. En el nombre de la Agrupación Socialista de Parla, muchas gracias compañera por estar hoy aquí con nosotros. Y como no me quiero extender mucho más, bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Ya estamos aquí otra vez. Vaya actividad que llevamos. Gracias por venir, como siempre, venir con los mismos y espero que cada día pues, vayamos. Los socialistas hemos sido un ejemplo y hemos sido un referente en todas las políticas que han representado mejora para los ciudadanos. Llevamos al Congreso la Ley de Memoria Histórica, llevamos al Congreso la Ley de Igualdad de Género, llevamos al Congreso la Ley de Violencia de Género, pero si en algo hemos sido uno de los pioneros ha sido el desarrollo de la Ley de Matrimonio Homosexual. Yo creo que en eso hemos sido un ejemplo y por eso debemos sentirnos muy orgullosos de compañeros como José Luis Rodríguez Zapatero, como nuestro gran Pedro Cerolo y como nuestra compañera Carla Tonelli, que está aquí con nosotros hoy. De verdad que para nosotros es un orgullo y para mí como secretario general es un orgullo tenerla aquí con nosotros hoy. Esas leyes que aprobamos, esas leyes que aprobamos estaban especialmente diseñadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Y realmente es a lo que la mayor aspiración que podemos tener cada uno de los que aquí estamos hoy. Todo aquello que sea mejorar la vida de los ciudadanos es realmente unas políticas que siempre hemos llevado a cabo los socialistas. Yo trabajo muy cerquita de la Castellana. Yo recuerdo las manifestaciones que organizaba el señor Rouco Varela diciendo que la ley de matrimonio homosexual pues, sería una forma de devaluar el matrimonio heterosexual, bueno, en fin, una serie de cosas que a día de hoy parecen mentiras. Yo recuerdo una compañera, todavía sigue siendo compañera mía, una profesora de inglés, que recogía firmas de los compañeros diciendo que la ley de matrimonio homosexual era aquello que decía Ana Botella de mezclar peras con manzanas. Bueno, pues 13 años después no solo no han derogado ninguna de todas aquellas leyes que he nombrado, quizá esta de matrimonio homosexual fuera una de las que más ataques recibió. No solo no han derogado ninguna de aquellas leyes, sino que ahí tenemos a Pedro Rajoy, con el que tenemos, y espero que no por mucho tiempo, ahí le tenemos asistiendo a bodas de matrimonios homosexuales de sus compañeros de PP. Ahí le tenemos. Parece mentira que aquellos ataques que recibimos los socialistas, que recibió José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió Pedro Cerolo, parece mentira que a día de hoy podamos asistir a bodas de matrimonios homosexuales de miembros del Partido Popular. Pero bueno, ahí queda el ejemplo que digo. Mariano Rajoy recurrió al Tribunal Constitucional la ley de matrimonios homosexuales. Bueno, como decía antes, hoy en día no solo no ha conseguido, ni siquiera se ha molestado porque ha tenido la oportunidad de derogar la ley de matrimonios homosexuales porque tiene una mayoría absolutísima. Lo ha tenido facilísimo de hacerlo. Pero no solo no lo ha hecho ni se ha atrevido a hacerlo, sino que además asiste a la boda de sus compañeros. Cuando nosotros hacemos algo, realmente lo hacemos no solo para nosotros. Cuando ellos gobiernan para ellos solos. Cuando nosotros gobernamos para todos. Gobernamos para todos.
Hoy tenemos aquí el honor de contar con nuestra compañera y de verdad que, repito otra vez, para mí es un honor y no quiero perder la ocasión de felicitarla por lo que le he dicho yo antes, que hace una semana parece que le dieron un premio en mi pueblo, en Montijo. Le dieron un premio en mi pueblo y yo, pues doble satisfacción, en mi pueblo y a una compañera como ella. Carla nos hablará de las leyes de las leyes LGTBI y de verdad que, créanme lo que os digo, que es una cosa de las que debemos sentirnos muy, muy orgullosos. Gracias, Carla, por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación y os escuchamos con muchísima atención. No, gracias a ustedes. Lo primero es agradecer a la agrupación socialista de Parla de que haya pensado de que podíamos dar una charla, que podía estar aquí. Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo, primero, es un orgullo ser socialista, porque siempre lo he sido, siempre lo manifesté hace ya 41 años en un periódico de Las Palmas a 2 meses de las primeras elecciones democráticas, ¿no? Que decía que era el partido que mejor iba a defender nuestros derechos. Y yo, como soy una persona muy tosuda y no cambio de opinión, dice que a veces soy la gotita que volado a la piedra, ¿no? Y que va haciendo el agujerito, aquí sigo. Y entré a formar parte, digamos, de una manera oficial ya en el año 97, pues en el momento que entró el compañero Pedro Cerolo, de la mano de Carmen Cerdeira, cuando se oficializó y se creó el Grupo Federal de Gays, Lesbianas y Transexuales del Partido Socialista, que fuimos pioneros, cuando luego, posteriormente, se trabajó y se hizo el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, posiblemente el momento de la historia democrática de este país donde más se avanzó en una cuestión de derechos civiles, dejando aparte evidentemente todo lo que habíamos logrado desde la época de Felipe González, de la sanidad pública, la educación pública y tantas cosas, como tiene que ver también la compañera Matilde Fernández, como son los pilares de todos los beneficios que hemos adquirido a lo largo de todo este tiempo. Yo quiero agradecer a la agrupación, quiero agradecer a nuestra portavoz Cristina Vélez, quiero agradecerte también a ti, Ramón, quiero agradecer también a mi compañera María Jesús, secretaria de dinamización, que se dinamiza ella muy bien, que llamaba que esto lo tenemos que hacer. Y me alegra mucho también pues todas las mujeres y hombres de la ejecutiva que se encuentran hoy aquí, caras amigas de toda la vida, como Ana Valera, de toda aquella campaña que hicimos en el 2011, de que me cupo el privilegio de que alguien pensara de que yo podía ser la primera mujer transexual diputada de este país y por supuesto vino de la mano del Partido Socialista Obrero Español y en este caso de la mano de Tomás Gómez, ¿no? Para mí fue un orgullo formar parte y poder prometer ese cargo en esa asamblea, pero además con todas las responsabilidades que iban a llevar, y de la parte de Matilde Fernández se le ocurrió la buena idea y brillante idea de que además de los temas LGTBI llevara los temas de familias, menores, infancia, que esto le iba a agradar mucho por lo visto al Partido Popular. Y entonces, como a mí los retos me ponen, dije ahí vamos y ahí estamos, y estamos denunciando también todos los temas de los menores tutelados, de lo que están viviendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid, como que en los centros de primera acogida hay plagas de pulgas y piojos y chinches y sarna, que es muy fuerte. Es muy fuerte que esto esté pasando con nuestros niños tutelados, nuestros posibles vecinos que por una medida de protección estén terminando en estos centros. Veníamos a hablar en general de las leyes de igualdad LGTBI. Me gustaría hablar primero de las leyes de igualdad LGTBI de aquí de la Comunidad de Madrid y concretamente también iniciarlo con la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid. Porque esto fue un compromiso socialista. Y esto fue un compromiso socialista de hace ni más ni menos que 3 legislaturas. 3 legislaturas, el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid fue el primer partido en España que presentó una ley integral de transexualidad. El primero en España. Luego lo votaron en contra, como sabemos, el Partido Popular. En la segunda legislatura también, que también apretó los botones la extinta señora Cristina Cifuentes. Y de ninguna de las maneras fue posible.
Yo en la legislatura pasada que sí estaba, lo intenté, fue una intervención muy emocionada y muy emocionante, y yo me acuerdo que al final, además, finalicé diciendo que si algo había sabido este colectivo era a esperar y esperar, y que si no sería en esta legislatura, sería en la legislatura siguiente, y si no en la otra, y todos los compañeros, no, la otra que la vamos a ganar, la otra, ¿no? Y al final, en esta legislatura presente, debido a que el arco parlamentario está conformado de otra manera, el Partido Popular ya no tenía mayoría absoluta y además teníamos que llegar a consensos. Fuimos nosotros, el Partido Socialista, quienes nos reunimos primeramente con todos los colectivos transexuales de la Comunidad de Madrid, y a la mañana siguiente yo bajé planta por planta a todos los grupos parlamentarios a ofrecerles trabajar y redactarla de forma conjunta con el consenso de todos los colectivos. Nos dieron el sí, tanto Ciudadanos como Podemos, pero el Partido Popular se negó a contestar. Por lo tanto, nosotros y nosotras comenzamos a trabajar en la elaboración de esta ley. La señora Cifuentes a su tiempo registró otra ley, porque ahora de pronto se había convertido en la Adif de los derechos de las personas LGTBI y de las personas trans, pero claro, como era de esperar, lo que registró fue un engendro. Fue un engendro que desde el propio artículo 5 de esta ley ya patologizaba la transexualidad directamente. Y nosotras y nosotros lo que hicimos fue, y terminamos, que está aquí, la ley más avanzada, sin duda alguna, de toda España y seguramente de buena parte del mundo. Es una ley tan avanzada que si algo nos cabe el orgullo es que en otras comunidades autónomas se está poniendo en práctica. Quiero decir que otras comunidades autónomas, como lo son Valencia, Baleares y las que están redactando ahora Canarias, es más del 80% del texto que redactamos aquí. Pero con el inmenso dolor, la rabia y el coraje que la Comunidad de Madrid se niega a cumplir sistemáticamente. Y más del 50% de estas dos leyes no las han reglamentado ni las han activado. De hecho, muchos de los puntos siguen sencillamente sin tan siquiera llamar a los colectivos. Porque si me gustaría hacer un repaso, porque la Ley Integral de Transexualidad recoge muchísimos puntos en todos los apartados, de los menores, de medidas contra la transfobia, medidas en el ámbito educativo, la sanidad pública. Las medidas en el ámbito educativo es que no se ha aplicado prácticamente nada. El protocolo de identidad de género no se ha realizado. Y esto a 2 años. A 2 años, perdonadme, pero tengo un poquito calor. Esto, a 2 años de haber entrado en vigor la ley, todavía no se ha hecho ni se ha reglamentado. El señor Garrido, el actual presidente, miente cuando dice en una rueda de prensa que ese protocolo ya estaba hecho. Yo cogí mi móvil y me fui al siguiente pleno grabándome un selfie que quería que me entregara el protocolo. Mentira. ¿Saben lo que ha sucedido? ¿Saben lo que ha sucedido? Esta cosa tan chiquitita, que es de la Universidad Complutense de Madrid, que es un protocolo a la identidad de género, el otro día lo presentaron oficialmente, adelantándose a la propia Comunidad de Madrid, que no ha reglamentado ese protocolo para que chavales y adolescentes trans, entre otras cosas, puedan utilizar su nombre y su sexo sentido en el régimen interno de las universidades y de los colegios. Indistintamente se haya cambiado la documentación nacional o no, porque es una competencia autonómica la educación y porque no infringe para nada las normas estatales, a no ser ya cuando sea el final de la carrera, que evidentemente si no hubiesen cambiado su DNI para el Ministerio de Educación, el título sí tiene que ser amparado bajo el documento oficial del DNI. Pero estamos hablando de cerca de 3, 4, 5 años donde niñas y niños, pensaba que se acoplaba, donde niñas y niños se van a ahorrar, y chavales y adolescentes, todas las situaciones de discriminación, acoso, bullying que pueden sufrir, porque os podéis imaginar que de pronto están en una clase y de pronto una persona es mencionada con un nombre, con un sexo que no corresponde, y todas estas situaciones al final lo que provocan es señalamiento y estigmatización. Es verdad que la Comunidad de Madrid, que es lo que ha hecho, después de haberles estado muy encima, han sacado varios decretos para la educación de los institutos, primaria, secundaria,
donde al amparo de estas dos leyes se puedan dar materias educativas en el respeto a la diversidad sexual, identidad y o expresión de género. Que ya los de la plataforma SEOIR, el Foro de la Familia, todos estos estaban soliviantados, ¿no? Que no se podía educar a los niños, que eso era una cuestión ideológica, cuando lo único que se está educando a los chavales y a los adolescentes es en mostrarles la diversidad que compone esta sociedad. Porque en esta sociedad somos múltiples, somos todos diferentes, de nuestras diferencias nos tenemos que enriquecer, y tú lo que no puedes poner es una venda a los ojos para algo que luego te vas a encontrar a la calle en el día a día, porque además tenemos que educar a las chavalas y a los chavales en el respeto a la convivencia, en el respeto a las diferencias, en que el día de mañana, cuando sean mayores, sea una parte más de esta sociedad y no se estén ocultando cosas que luego al final es cuando tenemos lo que tenemos, porque desgraciadamente la Comunidad de Madrid está sufriendo unos índices de ataque por el LGTBI-fobia muy preocupantes. Del año pasado a este año, de 200 y pico, ha aumentado a 321 agresiones por incidentes por LGTBI-fobia. Personas en las calles insultadas, en el metro, personas pegadas, castigadas, una persona transexual inconsciente en la plaza de Lavapiés de un puñetazo al grito de maricón. Y todo esto con unas herramientas increíbles que tenemos en esta ley, que es la Ley de Identidad y Expresión de Género de la Comunidad de Madrid, pero que la Comunidad de Madrid se niega a cumplir. Por lo tanto, son corresponsables necesarios de todas estas agresiones, de no haberlas evitado en lo más mínimo. De cualquier gota de sangre que caiga en estas calles, son corresponsables por no haberlo intentado. Yo no quiero decir que estas leyes vayan a solucionar todas las agresiones, todos los problemas que hay en esta comunidad. De la misma manera que no acabó, desgraciadamente, con todos los asesinatos machistas, la ley contra la violencia de género. Pero sí se crearon herramientas suficientes para poder comenzar a combatirla. Aquí tan siquiera no podemos decir que hayamos hecho algo que realmente produzca herramientas tan sencillas y tan gratuitas como hacer campañas de sensibilización hacia la población y hacia las personas trans. Teniendo una televisión pública como es Telemadrid, que les cuesta 3 duros y nada, y aquí hay un compañero que lo sabe bien del año pasado, que yo estaba en la comisión de Telemadrid con Antoñito, ahora fulgurante director de las televisiones españolas, que se niegan a hacer ningún tipo de campaña. ¿Sabéis lo que me dijo a mí el extinto también el director? Porque aquí pasan van cambiando de uno a otro, por eso de que dame 100 días de cortesía, que me dijeron el otro día que porque no le había dado 100 días de cortesía a la nueva consejera. Le digo, los mismos 100 días de cortesía, o los 1000 o los 2000 que les han dado ustedes a los niños del Centro Primera Acogida de Hortaleza, que están durmiendo en colchonetas en los suelos. Y me dijo Osorio, es verdad. Hombre, no puede, con la cosita de que vamos cambiando a los representantes, entonces nos vamos callando y al final termina la legislatura. Pues el señor Gómez Tavira, lo que me dijo el año pasado de cara al World Pride, que cuando iban a hacer las campañas de sensibilización, me dijo que ya nos íbamos a visibilizar bastante en el World Pride, que ya nos íbamos a hacer bastantes fotos en el World Pride. Esto es un insulto, esto es una falta de respeto terrible cuando estamos hablando de todas las situaciones que nos llevan el acoso y el bullying. Desgraciadamente hemos visto cómo en Alcorcón, creo que si no me equivoco, se suicidó recientemente una chica trans y se tiró desde un 3er piso. Desgraciadamente estamos viendo cómo tantas y tantas personas desgraciadamente se suicidan, y esas son las personas que sabemos. Pero, ¿qué pasa con las que no sabemos? ¿Qué pasa con las anónimas? ¿Qué pasa con las que la familia aún les da vergüenza decir que tienen hijas o hijos LGTBI? ¿Qué pasa con aquellas que incluso también es una vergüenza el suicidio? Porque vivimos en una sociedad y en una cultura que un hijo o una hija te suicide, sientes vergüenza. Es tremendo. La misma vergüenza que se ha sentido por tener hijas y hijos LGTBI en este país, que lo estaba hablando esta mañana también, la misma vergüenza que se tenía hace 40, 50 años con las niñas y los niños de síndrome de Down.
que los escondíamos y los encerrábamos en cuartos, en las casas, cuando se hacían las visitas. Porque yo tengo edad para recordar eso. Yo tengo edad para recordar cómo nos echaban de los pueblos, cómo nos echaban de las casas. Yo tengo edad para recordar esos inmensos desarraigos familiares que a muchas personas se quedaron por el camino. ¿Cuántas y cuántas y cuántas personas habré conocido que ya no están aquí y que sucumbieron? Pero un momento en la historia de este país que tantas y tantas personas visibles, conocidas, no conocidas y anónimas, nos levantamos en alma, nos levantamos de tanto decirnos, nada eres, nada vales, nada tienes derecho, y nos levantamos en guerra y dijimos, sí somos, sí valemos, y además vamos a trabajar por tener exactamente los mismos derechos que el resto de la población. Y apareció compañeros como el Pedro Cerolo, como la sociedad maravillosa que le imaginaba que era la del arco iris, ¿no? Aquella que estaba al final de las baldosas amarillas. Y que de pronto, tantos años de lucha, tantos años de ilusión, y que veamos que sacamos una de las mejores leyes de España en la Comunidad de Madrid y que haya un gobierno que se niega a cumplir. ¿Qué niega a cumplir el gobierno? Hay un consejo LGTBI dentro de la Ley Integral contra la LGTBofobia y un comité consultivo en la Ley Integral de Transexualidad. Estos consejos no están hechos de forma baladí. Estos consejos es para, digamos, hacer una supervisión del cumplimiento de la ley. Estos consejos tienen que valorar todos los años cómo se está cumpliendo esta ley. Y estos consejos no son exclusivamente de la Comunidad de Madrid. Estos consejos tienen que estar conformados por cada uno de todas las asociaciones y colectivos de la Comunidad de Madrid, que la Ley Integral de Cifuentes no lo tenía, evidentemente. Ninguna de las dos, porque no quería que le supervisaran. Eso sí, metieron al programa de atención LGTBI, a donde tienen a sus fieles escuderos que les tapan todas las vergüenzas. Pues bueno, han pasado 2 años. Han pasado 2 años. ¿Ustedes se creen que han descolgado un solo teléfono para llamar a un solo colectivo para decir que se crea el Consejo LGTBI o el Comité Consultivo? A fechas de hoy, los sinvergüenzas no los han llamado. Eso sí, el señor extinto Carlos Izquierdo, que nos ha unido ahora a Medio Ambiente, que tampoco es de extrañar con la que nos está cayendo los últimos días, que Carlos Izquierdo se haya ido a Medio Ambiente, ¿no? Va y dice que ya había habido un decreto, porque estos son los reyes del humo, son los reyes de la política del humo, de los anuncios, de los confetis. Hemos hecho esto, hemos inaugurado esto, hemos presentado un plan, el plan de infancia, el plan de familia, el plan de no sé qué, sacan los titulares y a las personas que no les afecta, a lo mejor directamente, pues dirán, eso está funcionando. No, no está funcionando nada, solamente son anuncios. Hemos creado, y ahora ¿dónde está? Hemos aplicado y hemos aplicado. Por lo tanto, ni les han llamado, ni lo piensan hacer, y luego dicen que sí, que se ha creado, pero resulta que no la han llamado. Luego resulta que hay una comisión interdepartamental donde tiene que estar el programa, pero todos los colectivos. Dicen que han creado la comisión interdepartamental, pero resulta que no han creado el Consejo LGTBI. ¿Cómo se puede crear una comisión interdepartamental si no se ha creado el Consejo LGTBI que tiene que conformar esa comisión interdepartamental? Le dije, el día que usted me traiga el papelito donde diga que se ha creado ese consejo, ese día me lo creeré. La realidad es que no la están aplicando. La realidad es que todas las medidas en el ámbito educativo, cero. Hemos tenido que escuchar barbaridades como que el poner los nombres y el sexo sentido a los estudiantes de los colegios infringía las competencias estatales que las vulneraban. Esto lo dijo también el Gómez Tamina. Hace falta ser muy analfabeto político para no saber cuáles son las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid, para saber que todos los colegios tienen pleno derecho de hacer su régimen interno, que vuelvo a repetir que cuando salga ya de ahí con el título, si no has cambiado el DNI, que luego hablaré, tienes que pasarlo al DNI presente. Las tarjetas sanitarias, 3/4 de lo mismo. Estamos rodeados.
La Comunidad de Madrid estamos rodeados. Comunidades autónomas con leyes similares e idénticas ya han cambiado los datos de las tarjetas sanitarias a todos los niños y adolescentes transexuales, sin necesidad de cambiar el DNI nacional. ¿Por qué? Porque solamente se cambia la base de datos de Madrid. Porque no se cambia la base de datos nacional. Porque se conserva el mismo número de identificación. Y aunque tú aparezcas en la de Madrid con un nombre y un sexo, el número de identificación en caso de que viajes a otra autonomía se sigue manteniendo. Por lo tanto, la tarjeta sigue siendo válida. Pues algún erudito, bueno, al viceconsejero de recursos de la Consejería de Cultura, que ahora lo han nombrado viceconsejero porque tienen un batiburrillo ahí, va y dice que no, que esto es inconstitucional. Y hacen toda una serie de razonamientos y resulta que Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y otras tantas comunidades, Extremadura, aprobado hace 2 meses, todas las comunidades están cambiando los datos, menos Madrid. ¿Qué resulta? Que Madrid está acertado y todas las comunidades autónomas están vulnerando la Constitución. El Tribunal Constitucional está ciego ante 5 o 6 comunidades que lo están dando. No, va a resultar que es la Comunidad de Madrid que se niega a aplicar esta ley. ¿Por qué se niega? Porque se abstuvo. Porque se abstuvo. Se abstuvo en la votación final. Y se abstuvo por vergüenza. Porque si hubiesen podido con su voto, como con Salvador Victoria, impedirla, la hubiesen impedido. Porque además, aquella historia que estaba contando, de que cuando comenzamos a redactar las leyes, cuando llegó el mes de septiembre, se nos presenta la gran paradoja. Y cuando digo paradoja, es con 2 P's. P, paradoja. Resulta que llega y aparece Osorio, aparece Ana Camín, y dice, miren, es que nosotros sí queremos trabajar en esa mesa para la redacción de la ley integral de transexualidad y en el consenso de los colectivos. Ah, miren, bienvenidos a ustedes, señoras, señores, pasen, están en su casa. Ah, pero, es que resulta que nosotros somos una entidad con 2 élites al mismo tiempo. Tenemos 2 cabezas, somos el grupo parlamentario, que es el que queremos venir a trabajar en la redacción y elaboración de la ley, pero nosotros, que no somos nosotros, el gobierno, no, yo no te puedo garantizar que él tenga la potestad de registrar la suya. Digo, además de trans, tú me has visto cara de imbécil, ¿no? Porque, o sea, tú vienes a empaparte de todo lo que estamos haciendo aquí, pero luego tú, por otro lado, vas y la registras y te adelantas. Le dijimos que no, montaron el número, el otro como el perrito tristón, que se iba a los orgullos, que no le dejaban tocar la pancarta. ¿Qué sucedió? Que nuestra portavoz de cultura en ese momento, Ana Camín, para la ley de espectáculos, sí accedió al monstruo de las 2 cabezas, de nosotros no somos nosotros. Y entonces empezaron a trabajar la reforma de leyes de espectáculos con todos los grupos parlamentarios. Y esto es literal, estaban un día en la reunión, trabajando como en la reforma de la ley del espectáculo, y Ana Datri recibe un mensaje y dice, Cristina Cifuentes acaba de presentar y registrar la ley de reforma del espectáculo público. Y quedaron todos como, ¿y qué estamos haciendo aquí? O sea, nos han traicionado, que era lo que pretendían hacer. Bueno, pues al final no les hicimos caso, ellos corriendo fueron, registraron la suya, nosotros nos dio tiempo a registrar la nuestra, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad con un texto sustitutivo a la suya, y entonces, en cuanto no contestó el gobierno, que por eso yo creo que no les dio tiempo a algo, porque una vez íbamos a coger la lotería de Navidad de la Cruz Roja, quedaban allí y venía por el pasillo Cristina Cifuentes, y yo de broma le dije que me va a tocar a mí, que me va a tocar a mí, y ella me dijo, a ti ya te ha tocado, a ti ya te ha tocado. Yo no lo entendí, pero luego me di cuenta que no habían llegado a tiempo para intentarla tirar abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues la llevamos a pleno, y con tan mala cabeza que cuando Osorio, el portavoz, ve que nosotros, los 3 grupos, utilizamos nuestro cupo para llevarla a pleno, entonces le da una cosa así, pues nosotros también llevamos la nuestra, total, que
que las letradas, los letrados, ya no sabían cuál era una ley, cuál era la otra, y se produjo, perdón, otra vez la gran paradoja, con dos P's. Se vota la toma en consideración de nuestra ley y sale adelante, por supuesto, con todos los grupos de la oposición, y el Partido Popular se abstuvo ahí, ya votó directamente en contra. Y entonces, a la siguiente, bueno, les caché a gusto, podréis imaginar, la siguiente iniciativa que se vota, ese mismo pleno, es la enmienda a la totalidad, que Osorio no se había dado cuenta que en realidad ya lleva tan pleno la propia enmienda a la totalidad de su ley, y se vota la enmienda a la totalidad de su ley. ¿Qué sucede? Que la ganamos. ¿Qué sucede? Que al final salió la misma ley 2 veces en el mismo día. Salió la nuestra y salió la enmienda a la totalidad con texto sustitutivo de la suya. Por lo tanto, el texto que quedó fue la nuestra. Y al día siguiente, encima nos encontramos con el titular de los periódicos, que era la primera ley, el proyecto de ley, primer proyecto de ley que se le había tumbado al Partido Popular en la Comunidad de Madrid durante 20 años. Por lo tanto, eso que nos llevamos por delante. Como no están acostumbrados a perder, cuando intervino la diputada del Partido Popular, que yo no la menciono casi nunca, ella sí, tiene como una cosa personal mía, yo hablo de las leyes, de las cosas, no de las vidas personales, empezó a decir no sé qué, y todos los colectivos que estaban allí se levantaron y se fueron, ¿no? Y entonces la otra se puso a llorar, se fue llorando para que toda la bancada del PP la aplaudiera, y que yo habíamos sido muy crueles, yo especialmente había sido muy cruel al decir tantas cosas. La realidad es que salió adelante, la realidad es que no se está cumpliendo, la realidad es que la vamos a hacer cumplir, la realidad es que, compañeras y compañeros, os puedo decir que nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho, y que sin duda alguna hemos sido el grupo parlamentario que iniciativas hemos registrado de todos los grupos de la Asamblea para que se cumpla esta ley. Pregunta. Hemos registrado una pregunta por cada artículo de la ley. ¿Verdad? Que otros grupos, pronto un día aparece el portavoz a hacer el paripé, que están en el cumplimiento de la ley, parece que la llevan toda la vida preguntando. No, ahí están los registros. Hemos tenido comparecencia, hemos tenido hasta interpelaciones y mociones subsiguientes, donde el PP se volvió a abstener en una moción subsiguiente, en unos puntos, para cumplir la ley que está en vigor. La ley que marca la ley que se tiene que cumplir. Esta ley, como sabéis, también tiene sanciones administrativas que brillan por su ausencia, las cosas que están sucediendo, acordado del colegio de Alcorcón, este director del colegio que mandó a toda la familia una carta haciendo agravios comparativos de la ley LGTBI y de las personas LGTBI con el terrorismo yihadista. O sea, nos comparó a las personas LGTBI con el terrorismo yihadista. Entonces, denunciamos, y al final en Navidad le pusieron una multa de 1.000 euros. O sea, que le tocó una pelea. Le tocó para una pelea. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Que hasta hoy, a los que le tienen más miedo que otra cosa, ha hecho todo tipo de actividades en la Comunidad de Madrid, como este congreso infame en contra de las personas transexuales, de género y gender y no sé qué, y al final ni les han puesto multa, ni les han puesto nada. O sea que tenemos una ley que se niega a cumplir. Tanto es así que los colectivos se han unificado y han presentado una queja al defensor del pueblo de España. Yo les he pedido acompañar. Han presentado una queja porque no se tramita el artículo 7 de la documentación administrativa, que mientras no solucionamos el carnet de identidad nacional en la reforma que tenemos en el Congreso. Han presentado quejas por las tarjetas sanitarias. Han presentado quejas porque se han negado a atender a personas transexuales y violadas por la unidad de identidad de género del Ramón y Cajal, cuando esta ley garantizamos esa unidad, pero al mismo tiempo garantizamos la descentralización, porque aunque parezca increíble,
una persona trans, que había una unidad en la Comunidad de Madrid, eso es verdad, pero que no estaba garantizada, que cualquier día la podía quitar o poner en Teresa Aguirre, garantizamos esa unidad, pero garantizamos que las personas trans pueden ser atendidas en proximidad. Una persona transexual en la Comunidad de Madrid hasta el año 2016, si quería ser atendida específicamente a raíz de un tratamiento hormonal, tenía que ir única y exclusivamente por un hospital. Esto vulneraba cualquier derecho a la libre elección que todos los pacientes y pacientas de la sanidad pública madrileña tenemos. Evidentemente yo no he pasado nunca por allí. Yo voy a mi médica, a mi centro de salud, en mi barrio, en embajadores. Yo hasta el final, en muchos de los casos hemos sido las personas trans quienes hemos enseñado, en muchos de los casos a los médicos, con nuestras propias experiencias. Porque de los años 70 no las jugábamos, porque nos automedicábamos, nos poníamos las inyecciones y las que salíamos para adelante, y las que no nos quedábamos por el camino. Entonces, ¿por qué tengo que yo, si hacerme una densitometría, por qué tengo yo que ir a Ramón y Cajal? Me pregunto yo, si yo puedo ir a Pontones. Pues no. ¿Por qué yo, si me tengo que hacer un análisis específico para saber prolactinas, etcétera, etcétera, tratamiento hormonal, porque tengo que ir a Ramón y Cajal? Es de locos, cuando yo puedo ir a Martín de Vargas. Yo puedo ir a un centro de salud por la mañana, que me cuesta un montón eso de no desayunar, y ahí media dormida para que me pinchen, porque tengo que ir a Ramón y Cajal. O sea, se vulneraba cualquiera de nuestros derechos. La ley contra la LGTB-fobia fue una ley que esta sí, porque no dio tiempo, la hicieron todo al mismo tiempo, la presentó el Partido Popular. ¿Pero qué hicimos? Registramos más de 247 enmiendas. 247 enmiendas a la ley integral contra la LGTB-fobia y nos la repartimos entre toda la oposición. Al final se las comieron, pero también con paradojas, porque el propio Partido Popular en comisión, el dictamen final se abstuvo de su propia ley. Se abstuvo de su propia ley porque decía que ya no era su ley. Y entonces se negaba a llevarla a pleno. ¿Qué hicimos? Que la oposición en nuestro cupo llevamos la ley del Partido Popular a pleno. O sea, esto es de risa. Y entonces, claro, el orgullo estaba cerca, había que tocar la pancarta, el brazo izquierdo, que si Fuentes quería ir, Ángel Garrido, Perrito Tristón, siempre ahí en la esquina, no me dejan participar. Entonces dio un zapatazo al final y donde dijeron digo. O sea, Osorio se tuvo que tragar que esto era una ley izquierdista, podemita, comunista, con cosas imposibles, para terminar diciendo, bueno, que había unas cosas que había que mejorar, y que al final la iban a votar. Y al final ha salido. Pero ha salido que no han creado ni la mitad de las cosas. Hay una cosa que es un centro de memoria LGTBI, donde se tienen que recoger en todas las asociaciones todo el proceso histórico que hemos tenido en esta comunidad, de la persecución, de los vídeos, de las revistas, de los periódicos. No existe absolutamente nada. Por no enrollarme más con las leyes de la Comunidad de Madrid, decir que en estos momentos, en el Congreso de los Diputados, esperemos, y estoy convencida de que tenemos que ganar con la moción de censura, aunque Ciudadanos creo que todavía no se ha enterado que la moción de censura la ha presentado el Partido Socialista y que el candidato es Pedro Sánchez, porque estos chicos quieren ser el niño en el bautizo, la novia o el novio en la boda y el muertito en el entierro. Que ahora dice que quiere que sea uno independiente. Mira, que mañana a lo mejor te toca a ti, no te lo vamos a cambiar, hombre. Digo, pero ahora, yo dejo intuir el otro día, digo, ahora la moción es del PSOE y el candidato es Pedro Sánchez. Digo, y es lo que hay, y si lo quiere, y si no, pues también, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en el Congreso de los Diputados tenemos una, por si fuera, 2, 3, 4 leyes legislativas. Y dirán, ¿todas del Partido Socialista? No. Perdón. Nosotros, en el año 2007, creo que comenté antes un poquito por encima, dimos un salto de gigante, un salto particular en esta materia. Esta parte del matrimonio igualitario que decía el compañero, hicimos la Ley 3/2007. La Ley 3/2007
era para que las personas transexuales pudieran cambiar de nombre y de sexo en la partida de nacimiento del documento sin necesidad de una cirugía genital. Todo. De pronto te quedas así, pero hay que saber de dónde venimos. Una ley en ese momento patologizante, vista a vista de pájaro de hoy, evidentemente, pero no vista en ese momento. Porque veníamos ¿de qué? Veníamos del 79 en la cárcel, del 87 en la cárcel por el escándalo público, 81 a la cárcel por hacerle una cirugía, porque era un delito de mutilación de genitales. En el 87, hasta el 87 no se permitió la primera sentencia de cambio de nombre y cambio de sexo, siempre y obligatoriamente con una cirugía genital. Siempre y obligatoriamente la primera sentencia de este país fue con una cirugía genital. Así hasta bastantes años, sentencias, avances, pero también retrocesos, porque te daban el documento, te cambiaban la partida de nacimiento, pero había una anotación marginal al final que nos llamaba y nos definía ficciones de hembra. Ficciones de hembra y ficciones de hombre. ¿Esto lo que significaba? Porque ibas a perder todos los derechos inherentes al nuevo sexo legal adquirido, tales como el matrimonio. Nos quedábamos en un limbo legal, además inconstitucional. Porque una persona de sexo legal, en este caso mujer, no podía contraer matrimonio con una persona de sexo legal hombre, porque el matrimonio igualitario no se había legislado todavía. ¿Por qué? Porque decía el fiscal que, aunque en realidad tú eras de sexo legal mujer, tú tenías los cromosomas de hombre. O sea, esto era la bomba, no era una palabrota, esto era la bomba, o sea, se te metía con un microscopio electrónico a ver qué cromosoma tenías tú. Y bueno, esto no se soluciona y no se solventa hasta el año 2001-2000, donde se ganan unos recursos a la Fiscalía, porque desde Inglaterra se ponen unos recursos al Tribunal de Derechos Humanos. Entonces se gana y España, antes de que le suceda lo mismo, entonces ya posibilitan los matrimonios. Primero fue una chica, Ángela, y con su pareja Ángel, unos meses después fue la de Viviana Fernández, que fue el momento porque siempre decía que no se podían casar. Pero tú no te puedes casar, no era para mí, no era por nada. Era porque realmente la Fiscalía, el fiscal recurría a esos matrimonios, excepción de algunos. Los fiscales progresistas que no lo recurrieron y pasado un mes ese matrimonio ya no se podía disolver. Entonces quedaba consolidado. Pues bueno, hasta ese momento había que pasar por una cirugía genital. Tenías que, desde después de la sentencia del 87, tenías que interponer una demanda contra la Fiscalía Penal. Un juicio que duraba 2 años, donde se producía casi siempre una sentencia favorable. Para esa sentencia tenías que pasar por un médico forense. Te tenías que abrir de piernas, tenía que verte el médico. Tenían que verte todos los estudiantes, porque claro, eras el mono de feria que iban a llevar ese día allí. Entonces pasaban todos uno por uno a ver qué tenía esa persona entre las piernas, lo cual era absolutamente vergonzoso y humillante. Entonces, esa es lo que teníamos hasta ese momento. Y además, para operarte era necesario llevar 2 años de tratamiento médico, tener un diagnóstico de disforia de género, porque siempre de antemano se nos supone o se nos presupone que estamos mal de la cabeza y por lo tanto tenemos que pasar por un psiquiatra, ¿no? Porque se pone en la de juicio quiénes somos. Imaginemos que mañana os levantáis todas y todos y de pronto el mundo se vuelve al revés. Y de pronto todas y todos tenéis que estarle explicando a vuestro vecino, a vuestros hermanos, yo soy una mujer, yo soy un hombre. Y te dicen, no me engañas a mí, no. O sea, este desconcierto y esta desazón que se produce ante la propia autoafirmación, en este caso, de las personas trans. Bueno, pues entonces, ¿qué se hace? Que bajo todos esos requisitos, un poco arteramente, utilizamos todos los requisitos del protocolo antiguo de Harry Benjamin para operarse, pero para no operarse. La ley 2007 era que tenías que llevar 2 años de tratamiento médico, que tenías que tener un informe de disforia de género, transexualidad patologizada, como un desorden mental, y además disforia, tratamiento médico y un informe médico. Pero
convirtiéndolo en un mero trámite administrativo. Ya dejaba de ser un juicio penal, se convertía en un trámite administrativo de registro civil y no exigía el requisito de una cirugía genital. Un antes y un después, igual que el matrimonio igualitario. Le dijimos al mundo que ser hombre o ser mujer va más allá de los genitales. De hecho, todos los demás países del mundo nos copiaron y la mejoraron, despatologizándola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el Congreso de los Diputados? Ahora mismo, la despatologización de la Ley 3/2007, la que nosotros hicimos hace 11 años, ahora la reformamos. ¿La reformamos cómo? Incluyendo a los menores, que no estaban incluidos. Pensable en ese momento. Entre otras cosas, porque no existían las asociaciones de padres de menores. Esto que, a medida de que estos últimos años parece que está aquí continuamente, la memoria humana es muy selectiva y parece que hemos tenido siempre cosas que en realidad tenemos desde hace 2 o 3 años. Hace 2 o 3 años salieron padres y madres en televisión a decir que por sus hijos los iban a defender hasta la muerte, hasta el final, hasta el último de sus días. Y esto desconcertó a nuestro país. Porque mucha gente en sus casas pensó, ¿y esto no era algo de lo que había que avergonzarse? ¿Esto no era algo que había que tener callado? Y al final fueron creando una corriente de opinión y una concienciación social. Y aparecieron niñas y niños trans en televisión. Ahora mismo están grabando precisamente un documental y que se va a plantear ese tema. Porque de pronto hay una situación que me han preguntado y yo he contestado, que me parece una auténtica barbaridad. Una portada de una revista donde sale una familia feliz y no hay ningún problema. Y cuando se enteran que en esa portada hay una niña trans, la Fiscalía de Menores de España obliga a tapar la cara de la niña en el documental. Entonces, me han preguntado y yo he respondido. Me parece una aberración, me parece una vulneración a los principios de igualdad y derechos constitucionales. Porque si ustedes me dijeran a mí, que la Fiscalía de Menores prohíbe a todos los padres, aún con su autorización, que sus hijos salgan en las revistas, yo diría que sería justo, porque la ley es equitativa para todos. Pero si ustedes me dicen a mí que una niña trans o un niño trans no puede salir en un medio, en un documental, y hay que taparle la cara, yo les digo a ustedes que hay un prejuicio, que ahí hay transfobia. Agravios comparativos, tantos y tantos. Estamos hablando ya de niños en general, pero seguimos hablando de niñas y niños en general. ¿Cuántas niñas y niñas, salvedades aparte? Porque evidentemente la transexualidad no es ninguna patología. ¿Cuántos niños y niños salen en documentales para hablar de patologías específicas? Para hablar de los problemas que tienen niños con síndrome de Asperger, para hablar de sus problemas de integración social. ¿Se les tapan la cara a esos niños? ¿Por qué hay que taparle la cara a una niña trans? ¿Qué prejuicio todavía subyace, que yo diría que casi genéticamente, que a un fiscal obliga a unos padres que su hijo no se puede mostrar en el mundo? Dice que para protegerle. Yo creo sinceramente que necesita la misma protección que todos los demás. Yo creo sinceramente que descerebrados que se van a meter o con la identidad o con una situación específica de diversidad funcional de un niño y una niña, lo va a ver en todos los ámbitos, no solamente porque sea trans, es realmente porque el fondo del trasfondo de ese pensamiento es que considera esta situación. Bueno, pues estábamos hablando de que la reforma de la Ley 3/2007 incluye a los menores trans que no estaban incluidos porque no existían ni la sensibilización ni la demanda. La despatologizamos completamente. Ya no será necesario ningún requisito médico de informe, ni de diagnóstico de disforia de género, ni psiquiátrico, sino desde la propia autodeterminación. Tú dices quién soy, tú firmas, digamos, lo que se reglamente posteriormente, haces la solicitud y obtienes tu cambio de documentación, como ya está pasando en otros países de hecho. ¿Qué sucede? Que
nosotros, el Partido Socialista, registramos la reforma en febrero del año 2017. ¿Vale? Pues registramos exclusivamente esto. ¿Qué sucede? Que luego Podemos registró una ley de igualdad LGTBI de la FEL, donde al mismo tiempo tienen una reforma de la ley de 2007. Yo les dije, presentéis la reforma de la ley de 2007, porque la que va a salir es la nuestra, porque era un proyecto de ley socialista, porque lo registramos primero, y aún así, pues van y lo presentan. Congreso de los Diputados. Y una ley de igualdad de LGTBI que ahora está con un montón de enmiendas, y donde ya hemos anunciado que nosotros vamos a meterle una enmienda de liberación a toda la parte de la reforma de la ley 2007. Entonces, ¿qué sucede? Que hace 2 meses Podemos registra una ley integral de transexualidad que curiosamente contradice aparte de la ley de igualdad LGTBI en ciertos aspectos. Pero ¿qué sucede? Que la mitad de la ley integral de transexualidad es la reforma de la ley de 2007, el caracterito, que ahora parece que le gusta a todos. Pero es que además va mucho más allá. ¿Qué es lo que pretende? Además de reformarla, derogarla. Finaliza el texto con una disposición final que dice que se derogará la ley 3/2007 porque lo que prevalecerá es lo que han registrado ellos. O sea, lo que tener encima es una humillación pública. Os hemos derogado vuestra ley, os hemos tumbado vuestra ley, lo cual es alucinante. Evidentemente ya hemos dicho que eso no lo vamos a aprobar en lo que corresponde a esa parte. Por lo tanto, la reforma ya ha pasado a la toma en consideración. Ahora, esta semana, tenía que conformarse la ponencia política y de ahí, entonces, es una reforma de 4 hojas, en realidad. Partido Popular y Unión de Pueblo Navarro han presentado enmiendas. Partido Popular que votó en contra de ellas 11 años. Adivinar las enmiendas que ha registrado el Partido Popular, que las tengo por aquí. Adivinar. A la ley que votó hace 11 años en contra, que ha votado como enmiendas a la reforma. Ha votado exactamente como reforma, punto por punto, la ley que llevamos hace 11 años. La que punto por punto votaron en contra. Ahora les parece bien la ley de hace 11 años y la quieren volver a llevar lo mismo. Igual que Unión del Pueblo Navarro. Se van a comer, pues van a comer lo que se van a comer. Porque evidentemente eso se lo vamos a tumbar. Ciudadanos, pues ha registrado unas enmiendas, pues también, y que son para valorar. Y PNV, siempre la verdad es que registra buenas enmiendas y le da orden. Podemos no registrar nada. Entendemos que va a aceptar esto porque nosotras y nosotros ya le hemos puesto como condición que la que va a salir es la que va a salir en nuestra ley. Luego, pues ahora tenemos otra más, esta ya es nuestra. Esta ya es nuestra. Esta es la ley de igualdad de trato y contra la discriminación. Que esta fue una asignatura pendiente que se quedó en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que al final no se llegó a votar, ¿no? Que es una ley de igualdad de trato y contra la discriminación en el ámbito general. Gente que piensa que se debe tratar todo esto en ámbitos generales. Las personas activistas creemos, yo en mi opinión, por supuesto, igual que la del compañero Pedro Serolo, si no, no seríamos quienes somos, ni hubiésemos defendido lo que hemos defendido, que hay colectivos específicos que necesitan leyes específicas. Y no es la primera ley específica que hace el Partido Socialista a lo largo de toda la historia en este país, ¿no? Como tantas leyes, como los lenguajes de signos, etcétera, 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 ¿no? Y entonces ahora ya ha sido tomada en consideración y va para adelante. Por lo tanto, por falta de una, tenemos 4. Tenemos 4. La primera es la reforma, que además las asociaciones piden como un trámite urgente. Como un trámite urgente, porque los niños crecen. Los niños crecen y tienen nada más para el cambio en el registro cero. No estamos hablando ni de parte sanitaria, ni de una ley integral, sino algo de trámite urgente para que puedan cambiar su documentación, que es verdad que ya hay algunos jueces que están cambiando la documentación y además han elevado una queja por posible inconstitucionalidad
de ese momento. De manera que aquí tenemos todo un batiburrillo de cosas y de situaciones que, sin duda alguna, como decía el compañero, si algo tiene este partido, es un partido que ha querido siempre en la igualdad real. En la igualdad real y en el compromiso y en los derechos para todas las personas. Yo lo tuve claro hace 40 años. Yo lo tuve claro hace 40 años. A mí el tiempo me ha confirmado que estoy en el partido que tengo que estar. Al mismo tiempo, la satisfacción de verte en esa Asamblea de Madrid representando a un colectivo que nunca en tu vida, cuando saliste de tu casa, pudiste llegar a pensar que tu destino o tu vida iba a estar fabricada en ese tejido cuántico, en ese tejido que desconocemos, cuál va a ser tu propio destino, o si mi destino se iba a truncar en esas palizas de esas comisarías que nos daban en los años 70, ¿no? De esos recuerdos de Las Palmas, de Gran Canaria, o esas visitas a la cárcel, del Salto del Negro, o las aplicaciones de la ley de peligrosidad social. La suerte de poder haber hecho este viaje en esta democracia, haberlo podido acompañar, porque al final me ha tocado vivir todo este proceso histórico, al mismo tiempo las grandes satisfacciones, ¿no?, de ver cosas que ni te atreviste a soñar porque eran meras quimeras, y a convertir esos sueños en realidad, ¿no? De esa niña, de esa chavala que salió con 17 años de su pueblo con más miedo que vergüenza y terminó apostada en una esquina de un parque al mejor postor, pero que siempre pensé que mi destino no podía ser ese, ¿no? Y las casualidades de la vida, 20 y tantos años después, desde aquella esquina yo que veía un hotel que estaban construyendo, salí por primera vez en el telediario de Canarias y estábamos grabando unos recursos y de pronto me vi mirando aquel parque y me vi mirando a aquella niña. Y esto es lo grande de la democracia, que desde esa esquina he podido estar en un escaño en la Asamblea de Madrid, prometiendo un cargo, representando a mis compañeras y a mis compañeros socialistas, y no solamente por los temas LGTBI, sino por los temas todos aquellos que se me pongan por delante y que me correspondan, como puede ser los de infancia, menores, familias, esto también le ponen mucho al PP. Yo voy a dejar que luego ustedes hagan preguntas, pero sí hacer una reflexión final, de que sin duda alguna la vida merece la pena ser vivida. Y os lo dice una persona que en muchos momentos de ella pensó que ya no merecía la pena ser vivida, ¿no? Y que me alegro de haber tenido muchas veces vértigo y no haber tomado esa fatal decisión, porque me hubiese perdido momentos increíbles, únicos, como actuar en ese Teatro Romano de Mérida, todo lleno de gente, como poder estar en la Asamblea de Madrid, como poder reconciliarme con ese pueblo de los que tuvimos que huir tantas personas, incluso pensando que nunca jamás íbamos a poder regresar. Yo tuve la suerte de poder regresar 33 años después, de volver a pisar las calles de mi pueblo, porque me lo había negado yo misma en un propio ejercicio de autodiscriminación interiorizada, que son las peores discriminaciones, y volver a pasear por esas calles y volver para recoger el premio de iniciativas turísticas de Weimar, y volver para ser la pregonera de las fiestas patronales de mi pueblo, y volver para cerrar un ciclo que me niego a continuar, porque si no me voy a emocionar demasiado. Que todo, sin duda alguna, ha merecido la pena. Ha merecido la pena
porque después de todo lo que he contado, no hay nada más satisfactorio de saberte útil, de saberte que sirves y que has servido y que has valido para alguien o para muchos, en este caso, sobre todo después de que nos grabaran a fuego como las vacas, nada eres, nada vales y a nada tienes derecho. Si tenéis alguna pregunta, me costaría trabajar ahora. Me gusta trabajar ahora, después de escucharlo. Soy Manuel, compañero de ponente, portavoz del Grupo Socialista de la Ayuntamiento de y bueno, me quiero considerar amigo de Clara. Me ha extrañado muchísimo oír que se hubieran llamado cruel en la Asamblea de Madrid, después de haber estado viendo cómo, iba a decir que humillaban, pero intentaban humillar, porque aquí es imposible humillar en las comisiones de control en Madrid, cuando el sonajero, cuando el señor Sánchez, el actual presidente de la Televisión Española, que fue el director de Madrid, el director de que la mayoría de los compañeros quedaran en la calle, intentaba humillar, intentaba decirte que para qué ir al día al World Pride o ir al día de eso que yo le pagaba la carroza exactamente, si eso era algo irrelevante. Bueno, pues alguna culpa habrás tenido, Carla, cuando la nueva Telemadrid, para demostrar que estaba intentando cambiar, lo primero que se le ocurre es transmitir el World Pride el año pasado. Alguna culpa tenías. Dices que eres representante del colectivo, perdona, porque es que es representante del colectivo de LGTBI, es representante de la de la infancia, de la familia, de los niños perdidos. Tenemos conocidos comunes que hagan, bueno, y que he seguido esa carrera, es decir, eres la representante de cualquier persona, cualquier colectivo que esté en minoría o en desventaja. Pero yo quería hacer un agradecimiento público, no tengo ninguna pregunta porque siempre tengo que escucharte, vas ilustrando y vas conseguiste, yo creo que es un mensaje de este reconocimiento de la producción. ¿Sabes una cosa? Que entre tanto, porque al final, para sobrevivir hay que ser resiliente. Esto es una cosa que tú descubres sin saber la anterior. Luego lo lees alguna vez y tú te das cuenta que al final has intuido la resiliencia y sistemáticamente vas convirtiendo todo lo negativo en positivo. O sea, muros, construyes las escaleras, las superas más grandes los muros, más grandes las escaleras, te pasa algo negativo y te tomas la reflexión positiva, vas escupiendo, ¿no? Y al final es en lo que te convierte casi absolutamente sin proponértelo, ¿no? Que ese director de Telemadrid, que además me trataba en masculino, acuérdate que llamándote porque ya parecíamos que habíamos oído luz de gas, y era claro, todas las diputadas en esto, y su señoría y tan en masculino que hubo, que me tuviste que mandar y tuve que analizar. Pero no insulta a quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y él no puede, él aparte de ser un numerero, pues nunca pudo. Pero para mí es un orgullo, evidentemente, el poder estar allí y el poder hacer todo el trabajo. A veces te sientes agobiado y dices, Dios mío, cuántas cosas. Pero yo siempre digo a los compañeros que no falte, ¿no? Sí, aquí que se me perdió el libro y se me ha notado, porque a mí se me nota la cara por las cosas. ¿Sabe lo que pasa? Donde lo quería llevar por el sistema de la resiliencia. De que soy tan resiliente que yo al final, en el fondo, yo tengo que agradecer a todo lo negativo, todo lo positivo que me ha sucedido. Porque si no hubiese pasado todo lo negativo, yo no hubiese tenido retos. Y porque al final yo me he construido un poco en el monstruo de superar los retos.
Tanto es así que es verdad que para trans, en el día a día tenemos que estar demostrando tus cualidades y tus capacidades. No a todo el mundo, pero sí a mucha gente, porque hay un prejuicio, ¿no? Hay un prejuicio de pensar de que el hecho de tal, tú a lo mejor no tienes esas capacidades que pueden los demás. Eso a mí lo que me ha hecho es esforzarme mucho más en leer, en conocer, en aprender, en llevar un tema, aprender a leer toda la ley, en esto, lo otro. Tanto es así que cuando a veces llevas una semana sin tenerle que demostrar nada a nadie, sin demostrar que puedes hacer las cosas, que las puedes hacer bien, que puedes hacer una gran intervención, o que puedes hacer una intervención medida, o todo esto, cuando a la semana todo el mundo, qué muy bien, empieza ya a mirar bloqueada de su más rollito, y entonces te das cuenta que tienes mono. Entonces, al final tu vida se ha convertido en una demostración continua, y al final esa demostración continua no es sino que se convierte en un ánimo de superación. Pero al final te das cuenta de que las grandes historias, y los peores para los mejores, de la humanidad, ha sido precisamente por retos, ha sido precisamente por demostraciones, o por odio, o por demostrar. Ahora te vas a enterar, o a llevártelo en plan bien, ahora ya vas a ver. Yo te espero por la esquinita, a mí no me importa esperar, yo te espero 3 años, yo te espero 4 años. Como finalicé aquella legislatura, ¿sabéis cómo comencé esta? Cuando llevamos la ley integral trans, pues como dijo este hombre en la universidad, un amigo bueno, que dice, lo último que dije, pues, para resaltar un poco, tal como finalicé mi intervención en la pasada legislatura, señorías, si algo ha aprendido este colectivo es a esperar y a esperar. Pues muy bien, hoy ha llegado la hora. Estaban todas en la vida, la otra ya negra. O sea que al final hay que agradecer al fin y al cabo eso, porque mi vida no hubiese sido. Yo muchas veces lo he pensado, no hubiese sido en mi vida, en mi pueblo, si yo no hubiese tenido ninguna situación, ningún problema, ni de identidad, ni de ni me hubiese salido, ni me hubiese cogido un barco a cruzar una isla, pues posiblemente yo no estaría aquí hablando con ustedes, que estaría en un clase, por ejemplo, ¿no? En mi vida no se entendería para nada, yo no hubiese aprendido, o no, yo comentaba hoy que a lo mejor, odiando las matemáticas, a lo mejor me hubiese estudiado por esa fascinación que me entró después en la ciencia, ¿no? A lo mejor, vete tú a saber, en esos momentos yo venía a estudiar a la Escuela Superior de Cine de Madrid, porque yo dejé el bachiller y arte dramático de declamación, que fue lo que tuve que dejar cuando salí de mi casa, ¿no? Ya lo demás es todo lo que te bebe, porque no tengo leyes, te lo van leyendo del libro. Por lo tanto, pues bueno, resiliente, me ha servido de algo. Bueno, ya venimos una vez, vamos a traer el documental aquí de Fernando Almera también, Hola, yo soy Raúl de aquí de la un par de preguntas. ¿Ya sabéis cuál es el protocolo de la policía cuando se da una denuncia por agresión o por intento? Me pasó una vez algo así parecido. Digo, si yo llamara a la policía, ¿qué harían realmente? ¿La tienen o no? Y luego otra pregunta, esto que han dicho de la niña que no podía salir en un documental, ¿eso es legal que se prohíba? Es que me acuerdo del documental que hay que se llama La historia de Jan, es un niño con síndrome de Down, y el documental se ha emitido en festivales o en la tele y no hay ningún problema. Y él lo grabó el padre, lo produjo y no hay problema. ¿Por qué hay problema con...? Ahí están los agravios comparativos terribles. Ahí está el agravio comparativo insultante. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid, cuando padres y madres de los colectivos de Fundación Daniela, Cristal y demás empezaron a trabajar, a visibilizar los derechos de sus hijos, recibieron amenazas veladas desde la Fiscalía, que me contaron también que yo lo denuncié en comisión. De hecho, la unidad de género, de cuando antes de la ley, pretendía hacer pasar a los padres por psiquiatras. O sea, estamos hablando de cosas muy fuertes. El agravio lo acabas de poner tú, porque, o sea, siendo realidades absolutamente
completamente distinta porque no se puede comparar. No, sí, Ni yo el- creo que lo mismo. no, sí, pero Yo creo que lo te lo mismo. digo porque lo estuve hablando esta mañana y creo que es necesario que es englobarlo en toda la realidad de niñas y niños. O sea, no estamos hablando de niñas y niños con ninguna circunstancia especial. Que especiales al final también somos todos, ¿no? Pero ¿por qué? Si unos padres dan autorización, sus hijos pueden salir en un documental, en una película y en medios, ¿y por qué, aun dando autorización, se les prohíbe? Esta es la cuestión. Entonces, de ahí viene el agravio que tú haces de la historia de ella. Ya, si se supone que hay un prejuicio por parte de esa fiscalía, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque se supone que tiene que ser mayor protegido que un niño que diría mi amigo Carlos Izquierdo, comillas, normal, de los niños pobres y niños normales, que decía mi amigo, y tiene que proteger a ese niño por una circunstancia específica, vuelve a saltar el agravio comparativo. Porque a Jan sin problemas y a una niña o un niño trans se le tapa la cara. ¿De qué? No voy a decir palabrotas sobre esto. ¿De qué tenemos que avergonzarnos? ¿Qué sentimiento de culpabilidad se está creando en estas personas desde pequeñitas? Pues el mismo que nos han hecho crear a la gente mayor, que a veces lo hemos escupido, otras veces no, y otras veces como Ecai, como Alan en Barcelona, como Thalía, pues terminan quitándose la vida. Porque es verdad que no tenemos que ver nada con la España de hace 40 años, pero las circunstancias también ahora son otras. Y muchas veces la gente no se pone en la piel del día a día, muchas veces de las personas trans. Porque hay veces que pasa, hay personas que pasan completamente desapercibidas. Nadie, hay una regla muy buena que es reírte con y no de Transamérica, como intenta siempre ser invisible para que la sociedad no note que es una persona transexual. Pero el día a día de una persona que se le note, sea más visible, que sea más visible, lo que tiene que aguantar por toda la fauna en general, entre gente buena y no tan buena, los comentarios. Yo en mi barrio, hace un mes, no voy a saber cómo sería, ni de broma, que la cogieron una que hicieron un traspaso, en la mesa de al lado, estos son las alertas trans. Es que claro, pensaréis que son paranoias, no, son los como tal. Está desayunando tranquilamente, su pancito con aceite, no sé qué, ¿sabes? Y de pronto sale una mesa al lado, no sé qué, y de pronto bajan la bojada. Entonces salen las antenas trans. Están hablando, estás tú y llega, están hablando normal. Y de pronto, chucu, 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 o pasas por la calle y están hablando normal, y de pronto, chucu, 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 pues te puedes esperar lo mejor o lo peor. Y de pronto oigo, se le notan las manos. Entonces, imagínate cómo se me queda el cuerpo a mí. Me dura la hostia. Y cojo el teléfono y digo, me cago en... Y ya ahora así, ¿qué coño te importa? Está grabando todo. ¿Qué te importa? ¿Que se nota o no se nota? El otro era como que no iba con ellos, mirando para el techo. Y cuando salgo, pues, siempre. Se llama Arnaz, no Aznar. Porque si llama Arnaz, tampoco voy a ver, y le digo, ¿y estos? Que no, de la inmobiliaria que van a coger el traspaso a la hamburguesa. Dice que me esperen sentado, que de pie se van a cansar. Bueno, lo pongo como un reflejo de estas tonterías que van minando a las personas, ¿no? Es verdad que todo el mundo tenemos nuestras circunstancias especiales, el carnicero por ser carnicero, por el otro que se cree que es superior al carnicero, por el que vive en Somosagua, por el que vive en no sé dónde, etcétera, 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 pero no una condición determinante, digamos, por tu propia identidad
que te haga sentir que eres motivo de mofa o de burla, o que te haga sentir inferior, que al final puede ir terminando esta situación. Y con referente a la policía, bueno, te quiero contar de qué habla la ley de la policía, de los cursillos de formación. Los colectivos no han ido todavía a dar formación, dice que lo hace el programa LGTBI, los escuderos fieles, pero no lo tienen que hacer el programa LGTBI, lo tienen que hacer todos los colectivos. Es verdad que se ha creado un número, unas secciones del 112 entre estas cosas de los anuncios, múltiples anuncios que hizo la señora Cifuentes, pero no es verdad que no tienen ninguna relación, por ejemplo, no es verdad que no tienen ninguna relación con el Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia, ¿no? El de Arcópolis. No tienen ninguna relación. Es verdad que les falta alguna campaña de sensibilización. No, es verdad también que han sacado alguna nota de prensa donde denota que les falta sensibilización, donde no usan las terminologías adecuadas cuando se refieren a una persona trans, una mujer trans en este caso, tratándola en artículos en masculino. Por lo tanto, bien por un lado, es verdad que hay una percepción todavía que las denuncias no sirven de nada, pero al mismo tiempo es verdad que, aunque parezca contradictorio, que las denuncias aumentan, porque posiblemente haya más gente que piensa que sí puede denunciar. Es verdad que hemos ido personas a denunciar hace décadas y nos decían literalmente que no valía de nada nuestras denuncias, que estábamos perdiendo el tiempo. Y ahora ya se ha creado hasta la figura del acompañante, ¿no? De una asociación puede acompañar a la víctima, pero también es verdad que muchas víctimas no se atreven a denunciar. Se estima que de los incidentes, insultos o agresiones por odio, se puede denunciar, no llegan ni al 5 ni al 10% de lo que realmente supone, porque desgraciadamente, ¿sabéis lo que pasa? Que tenemos interiorizado que esto es lo normal. De que te digan por la calle pues cualquier cosa, o que te insulten. De la misma manera que se tenía interiorizado en este país cosas y situaciones absolutamente machistas, que hoy ya no se sostienen, y lo dábamos como normales, y hoy ya vamos saltando a la mínima de cambio. Pero en este aspecto todavía queda por hacer un recorrido más largo, y mira que lo ha hecho el camino de la igualdad y no discriminación, la igualdad real hacia la mujer, que la del colectivo LGTBI, porque del soberano es cosa de hombre y de verse incluso la cachetada, a dónde hemos pasado, ¿no? Pero no es verdad que yo pongo una denuncia con el nuevo Código Penal del año 2015 que recoge por primera vez la identidad sexual, porque otra vez Javier Orcajo vuelve a la carrera conmigo y me llama el transvestido de Tomás Gómez y me dicen que es libertad de expresión. Entonces tú te quedas muerta, que para qué han reformado el 510 del Código Penal. Para nada. Para eso sí, para abrir iniciativas a la menor de cambio, ¿no? Para abrir iniciativas, para decir un chiste que ya se decía en los años 80, de Carrero Blanco, lo decía Tipicol. Y se abre un juicio por eso. Pero en cambio, si resulta que tú ajustas la ley para unos delitos de odio, de vejaciones y tal, pues es libertad de expresión. Es libertad de expresión si se trata con una persona trans, una persona LGTBI. Atenta contra la ley si se trata contra otras personas. ¿Qué rango de ciudadanía tenemos? A, B o Z. Que lo voy a pronunciar perifular. O Z. Porque al final somos el comando Z, que somos la última letra del alfabeto, ¿no? Pero bueno, seguimos, no desfallecemos y seguiremos trabajando con la otra, con la de los niños robados, la comisión fantasma. O sea, se tenía que hacer una comisión de seguimiento documental. Ya la hemos hecho. Me llama el periódico El Mundo. Uy, el gobierno ha anunciado que se ha hecho la comisión. Ah, pues muy bien, ya era hora, no sé qué. ¿Tú has visto que hayan convocado a las asociaciones? ¿Tú has visto que se haya resuelto un solo expediente? ¿Tú has visto que hayan abierto los archivos de los hospitales? Nada. Eso sí, aprobarlo al final para llevarse la fuerza. Eso sí. ¿No? Pues esto es por lo que tenemos que cambiar este gobierno.
que ahora me viene a nadie que tenemos que cambiar este gobierno de la Comunidad de Madrid. Y bueno, si estuviéramos en otro proceso de primaria abiertas, pues no me pronunciaba, porque hay que respetar la pluralidad de los candidatos. Pero ahora mismo, para la Comunidad de Madrid tenemos un candidato. Por lo tanto, nos podemos pronunciar, que no se llenen sensibilidades, porque ha sido el único. Por lo tanto, yo avalo a Gabilondo. Así que digo a todas y a todos que avalen a Gabilondo. Bueno, una vez... Ángel. Soy Ángel de la agrupación de Movimiento Socialista de Parla y quiero hacerte una pregunta, yo creo que es una pregunta de reflexión sobre, creo que estamos de acuerdo todos presentes aquí, si sobre este tema no subyace un poder fáctico y no tan fáctico que la sociedad conservadora y los partidos conservadores tienen ahí siempre encima, y es el poder fáctico de la Iglesia Católica y la Iglesia Nacional Catolicismo, que está ahí siempre presente con el Opus Dei y demás congregaciones ahí sobre estos temas que yo creo que hacen mucho daño. Indudablemente, vamos a ver, sobre las reflexiones lleva como para ir y depende por qué camino, qué vertiente la cojas. Mira, hay muchos picos de esa estrella. Una es indudablemente de que hay gente que necesita y tiene la necesidad de tener a gente, o eso creen ellos, por debajo de sus ojos, ¿vale? Y entonces, si tú no te creas esa esfera virtual, donde tú crees que los demás son inferiores a ti, al final tú no te sientes algo, tú no te sientes importante. Y al final es todo fatuo, evidentemente, porque tú te creas que eres importante, porque tú creas que otros son menos importantes que tú, pues dice ojo de ti porque en realidad no eres nada de lo que piensas, es todo una creación mental. Luego, por otro lado, es verdad que al mismo tiempo esas situaciones han creado, digamos, han creado estanterías de poder a lo largo de toda la historia. Entonces, si tú no creas ese sistema de compartimentos donde haya personas de una manera, de otra, y siempre tenga que haber los excluidos, los perseguidos, los más deleznables y lo último para ellos de esta sociedad, que es a lo que hay que caer encima, pues también se pierde su razón de su existencia, lo cual ya es bastante terrible. Y bueno, en este sentido tenemos un hándicap histórico, ¿no? A no ser excepciones contadas, Grecia, otras culturas, hasta que llegó, digamos, la cultura judeocristiana. Porque tú te vas, por ejemplo, a México, este país que se tiene como que es tan machista, y por ejemplo, las muses de Osaka, el estado de Osaka, antes de que llegara la cultura hispánica, allí era una relación más un tercer género. Pero tú te vas a la Polinesia, a Indonesia, y allí era normal también un tercer género que todavía se mantiene. De hecho, en Tailandia, la cantidad de personas, porque además en la Polinesia a muchos de los padres o madres, lo mejor que le podían pasar era tener una hija del tercer género, un hijo. Curioso, porque eran lo que aquí garantizábamos teniendo hijas, porque se quedaban a cuidarlos, se cuidaban a cuidar a esos padres, y así culturas por todo el mundo que fuimos llegando, y la cultura judeocristiana fue digamos, persiguiendo y excluyendo todas estas situaciones. Al final se convierte en lo que se convierte en una estructura de poder, se convierte en una estructura de garantía de tu propia existencia, y al final es algo tan banal como eso, y que están ahí y que no quieren permanecer, o cuando no, para aplicar sus propios ventiladores y tapar sus propias escorias, sus propias cortinas de humo, porque que haya un sector de la Iglesia
obsesionado con la homosexualidad, cuando luego en realidad resulta que son los que tapan los casos de abusos sexuales a menores, es una cosa que se te congela la sangre. Y ahí tienes este concilio que se ha creado ahora contra el Papa Francisco, donde están alterados porque esto de decir quién soy yo para juzgar a un gay, ya, y me va y me viene, que me juzgue o no me juzgue, a gay o trans, pero que eso les parece a ellos aberrante, porque necesitan carne de cañón. Vamos a simplificarlo así. Necesitan carne de cañón para, digamos, sustentar su propia existencia. Fíjate qué frágil es su existencia, o qué miserable es su existencia, a costa del sufrimiento y del dolor de los demás, o de millones de muertes, como ha pasado a lo largo de la historia. Y siempre ha habido un grupo de personas en este aspecto que son las señaladas y estigmatizadas, ¿no? Colectivos gitanos, colectivos de homosexuales, de personas LGTBI, de transexuales, de los judíos. Siempre necesitamos buscar cabezas de turco para, digamos, descargar nuestra furia y nuestras frustraciones, ¿no? Y ahora la aporafobia, creo que se llama, de quemar o pegar a las personas sin techo. Es una cosa terrible. ¿Por qué es la naturaleza humana así? Porque al final somos muy inseguros. Somos muy inseguros y nuestra seguridad se basa en minar la seguridad de los demás. Qué tremendo. Nuestra seguridad, de quien sea. No, hablo de una prueba aquí. ¿Alguna pregunta más? Porque callen para siempre. No calléis nunca, ¿eh? No calléis nunca. Lo he dicho todo, ¿eh? No calléis nunca. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, pues estas las tres aquí. Y te tomó la palabra de Sí, pues estaré con Fernando Almeida y una pantallita. ya lo recuerdo.